Advertencia. El siguiente video contiene descripciones de asesinatos, incluidos asesinatos de niños. Se dejarán 5 segundos de silencio por si alguien desea retirarse. Una palabra sobre los motivos que me llevaron a cometer tantos crímenes y que procederé a la más difícil y desagradable tarea de mi vida, el exponer en toda su horrenda desnudez el recital de asesinatos premeditados de 27 vidas humanas y el intento fallido de tomar las vidas de otros 6, marcándome así como el más detestable criminal de todos los tiempos. Una tarea tan dura y desagradable que a su lado la certeza de que en 2 días seré colgado del cuello hasta morir parece un simple pasatiempo. 17 de noviembre, 1894, Boston. Un elegante caballero es arrestado por defraudar a una compañía de seguros, pero los detectives que lo investigan descubren crímenes mucho más macabros, crímenes que dejarían un trauma en la sociedad. Nuestro dandy se llama Herman Webster Mudgett, pero pasará a la historia con otro nombre: el Dr. H.H. Holmes, el creador del castillo de la muerte. Tras fallar en una estafa con cadáveres, Holmes conoce Chicago, la ciudad blanca. Se enamora de ella y se instala allí como farmacéutico. Él se muestra educado, culto y sus vecinos confían en él. Holmes aprovecha su reputación para pedir préstamos y crear una imponente mezcla de centro comercial y hotel. La prensa apodó este lugar El Castillo, un edificio sobrio y magnífico por fuera y lleno de secretos turbios por dentro. Al igual que su castillo, Holmes tenía varios niveles. Por fuera, era un respetable hombre de negocios preocupado por su comunidad. Pero algunos de los que lo conocían mejor sabían que era un estafador y un mentiroso profesional. Y otros pocos, quizás, llegaron a conocer el lado más siniestro de él. Holmes reúne las características de un asesino en serie organizado. Carisma superficial, buscaba ocupar roles destacados en su comunidad y era simpático. Pero también tenía una inestabilidad emocional y una violencia innata que brotaban tarde o temprano y saboteaban sus proyectos. Los asesinos organizados planean sus crímenes con mucho detalle. Suelen fantasear con ellos por años antes de cometerlos y tienen un equipo preparado para la ocasión, que suele incluir un medio para controlar a la víctima, como sogas, esposas o mordazas y un arma lista. En el caso de Holmes, llevó esto al extremo. Para cometer sus crímenes, no preparó sogas o esposas. Dice la leyenda que armó un hotel entero para atrapar y asesinar gente. También, como otros asesinos organizados, Holmes quería aparentar autoridad y estatus, mientras que otros buscan unirse al ejército o a la policía, lo que les permite ejercer violencia con impunidad. Holmes tuvo una elección más original: la medicina y el lenguaje. Por un lado, la medicina le permitía conseguir cadáveres para traficar, pero también tenía un vocabulario y vestimenta distinguidos, lo que le permitía camuflarse entre sus víctimas y tener poder sobre ellas, que quedaban impresionadas por su lenguaje refinado. Experto mentiroso, manipulador y seductor, llegó a casarse con varias mujeres al mismo tiempo. Varias empresas estuvieron involucradas en la construcción del castillo por 2 motivos. El primero es que Holmes estafaba a las empresas, cortando sus contratos por huecos legales, o ellas cortaban con él cuando se daban cuenta que no les iban a pagar. El segundo es que al tener a varias empresas involucradas en la construcción, ninguna llegó a conocer todos los detalles de la misma. El único que sabía todo
era el propio Holmes. Se decía que atraía a clientes con precios baratos y los mataba de distintas formas, ahogándolos con gas, envenenándolos, anestesiándolos para luego descuartizarlos o incluso con habitaciones preparadas en las que podía quemar vivas a sus víctimas, sin que nadie escuchara los gritos de agonía. Por ejemplo, en el sótano tenía un horno en el que asesinó a un inversor. Recordarán que los restos de un gran horno fueron encontrados en el sótano del castillo. Había sido construido bajo la supervisión del señor Warner con el propósito de exhibir sus patentes. Fue arreglado de tal forma que en menos de un minuto después de encender un chorro de petróleo atomizado con vapor, el horno entero sería llenado con una flama incolora, tan caliente que el hierro se fundiría adentro. Fue en este horno que incentivé al señor Warner a entrar conmigo, bajo pretexto de solicitar algunas explicaciones detalladas del proceso, y entonces salí afuera, ya que él creía que buscaría unas herramientas. Cerré la puerta y encendí el aceite y el vapor a toda potencia. En un breve momento, no quedaron ni los huesos de mi víctima. El abrigo hallado fuera del horno fue el que se quitó antes de ingresar. Asesinatos, estafas y venta de cadáveres. ¿De dónde sale una persona así? ¿Qué condiciones pueden crear a un monstruo como Holmes? Según él, nace en 1861 en New Hampshire. Fui bien entrenado por padres amorosos y religiosos, y cualquier desviación en mi vida posterior de la directa y estrecha vida de rectitud no son atribuibles a la ternura del rezo de una madre o al control de un padre. Sin embargo, el Doctor Muerte recuerda un incidente puntual a los 5 años al que atribuye su macabra carrera. Tenía que pasar a diario por la oficina del doctor de la aldea, cuya puerta rara vez estaba cerrada. Este lugar era particularmente aberrante para mí, y esto era sabido por 2 de mis compañeros mayores de colegio, el día que me llevaron luchando y gritando más allá de sus horribles portales. No desistieron hasta que fui llevado cara a cara con uno de sus sonrientes esqueletos, el cual, con sus brazos estirados, parecía listo a su vez para tomarme. Fue una cosa malvada y peligrosa para hacerle a un niño de tiernos años y salud, pero demostró ser un heroico método de tratamiento, destinado a curar mis miedos e inculcarme por primera vez un fuerte sentimiento de curiosidad y, después, un deseo de aprender, lo que resultó años después en que adoptara la medicina como una profesión. A los 17 años se casa con Clara Lovering, de una familia adinerada. Viven juntos y tienen un hijo, pero, según sus conocidos, él la amenaza violentamente hasta que se separan y abandona a su hijo. Para terminar sus estudios, roba cadáveres y los vende. Ya para este punto, Holmes sabía estafar y falsificar firmas. Mantiene esta doble vida y se sospecha que causó la muerte de un niño, de forma intencional o accidental, al administrarle un medicamento incorrecto. Cuando se entera que el niño está muerto, deja inmediatamente la ciudad por Chicago. Aquí es cuando se cambia el nombre a Henry Howard Holmes, pasa a administrar una farmacia, a construir el castillo Holmes y se hace amigo de Benjamin Pitezel, un hombre de bajo nivel educativo, pero con talentos prácticos para la construcción y la estafa. Es imposible determinar hasta qué punto Pitezel sabía que Holmes era un asesino, aunque los dos formaron estafas que involucraban el uso de cadáveres. Entre sus múltiples crímenes, uno de los más importantes tiene que ver con los Williams. Holmes conoce a la joven Minnie Williams y se enamora de ella, pero se enamora aún más
de su fortuna. Convence a Minnie para que firme documentos que lo conviertan en heredero de sus propiedades, por lo que solo le queda una cosa: matar a cualquier otro que tuviera derecho a herencia. Aunque Holmes tenía fama de Casanova, era considerado apuesto y se sabe que estafó a varias mujeres usando su atractivo. Dijo que a la única que amó verdaderamente fue a Minnie Williams. Y, sin embargo, derramó su sangre y la de toda su familia. Mata a su hermana Nanny en el castillo y dice que fue la acción de alguien más. Luego asesina a Minnie y se entera que ella tenía un hermano que podía heredar sus propiedades. Lo busca, lo encuentra y corta su vida con un disparo a sangre fría, cobrando la herencia. Aunque Holmes era muy hábil para las estafas y el crimen, carecía de la posibilidad de calcular bien a largo plazo. Quizás porque su narcisismo le hacía creer que sería capaz de manejar mucho más de lo que en realidad podía. Estaba lleno de deudas y acorralado por cobradores, así que toma una decisión drástica: quemar su propio castillo y cobrar un seguro para salir de sus deudas. Pero el plan tuvo sus fallas. El castillo estaba mejor construido de lo que esperaba y no se incendió bien. Y ahora los bomberos y la policía estaban mirando en los restos de una retorcida trampa para capturar y matar seres humanos. Holmes, Peterson y sus respectivas familias deciden escapar. Vagan estableciendo negocios de bajo perfil y combinándolos con estafas. Los dos criminales idearon un plan: fingir la muerte de Benjamin, poner el cadáver de alguien más en su lugar y cobrar una póliza. El plan era bueno, pero no lo bastante para Holmes, que tenía sus propios planes. Hay varias versiones de lo que ocurrió, pero la más probable es que los dos hombres se separaron, realizando viajes por Estados Unidos hasta encontrarse en un punto acordado. Peterson estaba alcoholizado y Holmes lo siguió a su vivienda, donde lo prendió fuego y arregló todo para que pareciera un accidente. Incluso puso cloroformo en su estómago después de asesinarlo para que pareciera un suicidio si alguna vez intentaban culparlo de homicidio. Pero si algo sabemos de Holmes es que no le gustaba compartir, y todavía la familia de su cómplice estaba viva.